Buenas tardes amigos, programa Inclusión en Clave de Derechos que hacemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, como saben ustedes, en colaboración con CERMI Castilla-La Mancha. Hoy es día 3 de julio y se lo vamos a dedicar a la Federación del Síndrome de Down de Castilla-La Mancha. El día 27 de junio, el presidente en funciones todavía, Emiliano García Paje, dijo que Castilla-La Mancha contará durante la próxima legislatura con una avanzada ley regional por la accesibilidad que comenzará a tomar forma cuanto antes. Esto lo dijo precisamente justo en la entrega de los premios de la ONCE el día 27 de junio. Una ley, especificó el presidente en funciones, que va a requerir un tiempo de elaboración, a la que se sumará la futura ley del tercer sector, que será de las primeras, dijo Emiliano García Paje, de las primeras en tramitación en la próxima legislatura, porque está ya en el horno, dijo. También se refirió García Paje al incremento tremendo de recursos sociales que habrá en estos próximos 4 años, ahora en esta próxima legislatura, porque, dijo, enfatizó, vamos hacia un importante reto demográfico con mayor esperanza de vida y mayor desafío hospitalario y residencial. Por ello, auguró el presidente, habrá más trabajadores públicos al servicio de los servicios sociales, pero también matizó, se incrementará el servicio privado. Porque, dijo, la colaboración entre el tercer sector tiene que ser rentable en términos económicos y de objetivos. Bueno, pues de todo eso, de esa ley futura del tercer sector, y evidentemente, como no podía ser de otra forma, dado que estamos con representantes que voy a presentar ahora mismo de la Federación del Síndrome de Down de Castilla-La Mancha, pues de esta federación, de lo que es el síndrome de Down y qué se está planificando al respecto de que pues todas estas personas vivan, ellos y las personas, los familiares que están con ellos, con la calidad que sin duda y dignidad que sin duda se merecen. Vamos a presentar ya a los contertulios que nos honran con su presencia. José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha. José Antonio, gracias por estar aquí. Buenas tardes, con nosotros. Gracias. José Julián García, secretario de Down Castilla-La Mancha. Gracias, José Julián. Gracias. Y Julián Carvajal, que es el presidente de Down Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, me imagino, José Antonio, que nos vais siguiendo en los programas que en colaboración con vosotros os vamos diciendo, más que la colaboración, porque ellos nos van diciendo, pues mira, Manuel o mira Luis o tal, pues esto es interesante visualizar ahora esto, poner esto en valor y tal igual, para que la sociedad no se le olvide que hay un tercer sector de discapacidad de cualquier tipo que hay que poner en valor, visualizar, y que evidentemente de vez en cuando, entiéndanme, hay que darle caña crítica a los políticos para que sepan que ahí está y que tiene tanta dignidad o más que el resto de las personas que no tenemos una determinada discapacidad, o al menos discapacidades distintas. No, yo creo que en ese aspecto, bueno, agradecer sobre todo, bueno, pues el trabajo que estáis haciendo desde el Grupo La Cerca, ¿no? Y esta ventana abierta al mundo, que es Internet y el espacio que tenéis. Que cumplimos un año, ¿no? en clave de derechos, en el cual, bueno, Inclusión en clave de derechos. Nombre que tú me sugeriste que me pareció perfecto. Pues yo creo que al final es la clave de, ¿no? la partitura que tenemos que marcar. Yo creo que básicamente la clave que nos ocupa en este caso son los derechos, ¿no? Y todo lo que se salga de ahí al final, pues nos lo tenemos que hacer mirar todos, ¿no? Toda la sociedad. En ese aspecto, pues en este año yo creo que han pasado por aquí ya diferentes organizaciones que forman parte del CERMI, entidades de ámbito local, entidades de ámbito regional. Y un poco pues el objetivo que pretendíamos, ¿no? en aquellos inicios es, bueno, pues que se diese a conocer a la región, las organizaciones que forman parte de motivando conciencia. Exactamente. Que la gente sepa que necesita lo que se está haciendo, lo que valen las cuestiones que están trabajando nuestras entidades y bueno, pues que también se pongan aquí encima de la mesa las reivindicaciones de todas las organizaciones. Por supuesto, Bueno, hoy habéis estado, Julián Carvajal, José Antonio, habéis estado en Albacete, estamos grabando este programa en Albacete, habéis estado, Julián Carvajal, en la universidad presentando un curso de discapacidad social y responsabilidad que habéis presentado en el campus universitario de Albacete. Curso de discapacidad social y responsabilidad. He intuido en la previa, antes de grabar este programa, que nos cuesta concienciarnos de la importancia y de responsabilizarnos de la importancia que tiene la discapacidad para integrarla dentro de la sociedad, Julián. Sí, ciertamente el tema de responsabilidad social y discapacidad es un tema muy importante para tratarlo en clave de derechos. Hace poco tiempo, relativamente poco, hubo una polémica muy grande en torno al síndrome de Down, que se consideraba que era una carga social. Decía, claro, aquellos padres que, sabiendo que van a tener un hijo con síndrome de Down, deciden seguir adelante, deberían cargar con todos los gastos que eso va a suponer, con el fin de que no sean una carga para la sociedad. La verdad es que esto ha
los padres Pero es terrible lo que acabas de decir, es terrible. Absolutamente terrible, sobre todo porque, digamos, la perspectiva es equivocada. Si las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales son una carga para la sociedad, es porque el resto los hemos convertido en una carga, porque no hemos puesto las condiciones necesarias para que ellos sean autónomos. Yo siempre lo comparo, digo, vamos a ver, en el siglo XVIII, cuando empezó la democracia, se consideraba que los ciudadanos eran de dos tipos: los ciudadanos activos, que eran aquellos que colaboraban al mantenimiento del Estado con sus impuestos, ¿verdad?, con sus contribuciones, o bien se consideraba que eran aquellos ciudadanos independientes porque tenían capacidad para generar los recursos que necesitaban para su propio mantenimiento, y los ciudadanos pasivos, que eran aquellos que no contribuían, o sea, que no generaban los recursos necesarios para su sustento y que no contribuían al mantenimiento del Estado. Y en esa categoría, los ciudadanos pasivos, se incluía, por ejemplo, a los niños y a todas las mujeres. Se consideraban que las mujeres eran ciudadanos pasivos y que constituían una carga para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque los hombres en aquel momento habían establecido precisamente que eso fuera así, porque hemos visto que no tiene nada que ver con la capacidad de la mujer ni con la inteligencia de la mujer el hecho de que fueran ciudadanos pasivos prácticamente hasta el siglo XX, y en algunos países el derecho al voto pues se les reconoció ya muy entrado el siglo XX. Y eso no era porque las mujeres tuvieran menos España, capacidades que los hombres. Llevamos días, ¿no?, con ese reconocimiento del derecho al voto, quiero decir. Bueno, desde el 1931, si no me equivoco, que es cuando se les concede durante la Segunda República. Pero, digamos, ¿por qué eran las mujeres ciudadanos pasivos? ¿Por qué eran una carga? Porque nosotros habíamos decidido que eso fuera así, los varones. Exactamente igual, digo, ocurre ahora. Evidentemente, hoy día a nadie se le ocurría decir que las mujeres son ciudadanos pasivos y que son una carga para la sociedad. Todo lo contrario, pero es porque hemos cambiado la mentalidad. Hemos, digamos, hecho que a través de la educación todo cambie. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, ¿verdad?, había escuela de niños y escuela de niñas. Educación segregada. Las chicas tenían que aprender, entre otras cosas, cocina, y tenían que aprender sus labores, y había currículos distintos para los varones y para las niñas. Cuando eso cambió, cuando el currículum que siguen los chicos y las chicas es el mismo, pues hemos visto como de carga social o de ciudadanos pasivos las mujeres no tienen absolutamente nada. De la misma manera, si nosotros creamos las condiciones a partir de la educación, evitar todo tipo de discriminación y de segregación, pues conseguiremos también que los que ahora son discapacitados intelectuales y ellos el síndrome interior, el síndrome de Down, dejen de ser vistos como una carga social, porque ellos pueden generar los recursos que necesitan para su propio mantenimiento. Lo que pasa es que nosotros no podemos estar poniendo trabas a que eso cambie, porque somos los que, entre comillas, somos normales, ¿verdad?, o nos consideramos normales, los que estamos impidiendo que ellos se incorporen plenamente a la sociedad. Y yo creo que en este punto, exactamente igual que se han mostrado las medidas de discriminación positiva muy valiosas para la integración, por ejemplo, de la mujer en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo universitario, pues exactamente igual apliquemos también discriminaciones positivas para que las personas con discapacidad intelectual, incluidos los síndromes de Down, también puedan incorporarse plenamente a la sociedad. La discriminación positiva no es realmente discriminación, porque lo injusto es tratar igual a los que son desiguales, y lo que es justo es tratar de modo desigual a los que son desiguales. Y en este caso, el establecer, digamos, beneficios para las personas que tienen discapacidad intelectual me parece que es un hecho de justicia. No les podemos tratar como si fueran normales, digamos, personas. José Julián García, secretario de Down Castilla-La Mancha, hablando concretamente de esa responsabilidad social a nivel empresarial en Castilla-La Mancha, evidentemente, que es de lo que se trata, de lo que más o menos conocemos, aunque también podríamos hablar a nivel nacional. ¿Esa responsabilidad social está suficientemente consensuada entre todos los empresarios junto con las instituciones? ¿Son los empresarios lo suficientemente conocedores de que es muy importante que a estas empresas, que a estas personas se les
incluya dentro del mercado laboral por su propia dignidad y que para que ellos también se puedan sentir satisfechos y de paso sus familias? ¿Esa conciencia empresarial existe o se dice mucho y se actúa poco? Yo creo que lo que se habla como responsabilidad social corporativa, hay unas leyes que marcan unos mínimos que realmente afectan a muy pocas empresas. Es decir, afectan a empresas de más de 500 trabajadores, por ejemplo. ¿Qué le ocurre? Que esa situación de responsabilidad social corporativa que marca la ley, pues lógicamente hay que cumplirla. Pero realmente empresas concienciadas... Sí, yo me refiero más a eso, más que a eso, a lo que digan las leyes, que hay que cumplir, claro, evidentemente. Efectivamente. Yo me refiero a una concienciación social, no tanto legal. Realmente, muchas veces por dificultad, tanto de las empresas como de las entidades, de poder, poderles hacer llegar nuestras necesidades, no hay un marco que realmente facilite. Es decir, las empresas, evidentemente, sobre todo cuando son pequeñas, pues incluir a personas con discapacidad les supone en muchos casos un problema. Además, no es que ya les suponga un problema, miedos a lo desconocido, a no saber cómo actuar, y eso tiene que ir complementado por la formación que a través de las entidades como la nuestra pues intentamos hacer. Es decir, nosotros intentamos asesorar a las empresas para hacerles ver que el que incluyan a una persona con discapacidad, lo único que necesitan es perderse el miedo y ganar esa confianza, tanto el empresario como la persona que va a trabajar. Porque si la persona que va a trabajar no está en un ambiente de confianza, pues no va a realizar bien su trabajo. Claro. Al hilo de todo esto, José Antonio, en general, ya no solamente a nivel solamente empresarial, sino en todos los colectivos sociales de todo tipo, también hablo a nivel institucional, estamos haciendo entre todos de esta sociedad que queremos integrar, que esté totalmente integrada, la suficiente visualización del problema entre comillas, que tienen las personas con cierta discapacidad para efectivamente motivar las conciencias de todos. Hacemos lo suficiente, lo hablábamos también en la sala de juntas, que quizás, entre otras muchas cosas, falte la suficiente visualización de los temas que nos ocupan para que al final entre todos seamos capaces de determinar que eso está ahí. Y lo que menos podíamos hacer es, como dice Julián Carvajal, que hasta hace unos años prácticamente esto poco menos que era un tabú, ¿no? Julián, esto yo creo que es justo al revés, hay que visualizarlo, ponerlo en valor y determinar que la gente se tiene que concienciar y que están estas personas que son los que son y que tenemos que integrar en la sociedad. Pero se visualiza poco, más allá de 4 noticias que aparecen en los medios de comunicación y no en todos, Hombre, yo creo que efectivamente, es decir, aquí estamos hablando de más de 4,5 millones de personas que de una manera u otra tienen algún tipo de discapacidad en España. Que cualquiera de las personas que nos está viendo ahora mismo piense en su entorno más cercano, es decir, pues rara será la persona que por ascendencia o descendencia no tenga una persona con discapacidad cercana a ella, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente si cogemos el itinerario vital de una persona desde que nace hasta que muere, y en este caso con las necesidades de apoyo que tiene una persona, desde el ámbito de la educación, el ámbito de la formación, el empleo, los distintos recursos y servicios y todo lo que dices, como bien comentabas, en todo el espectro, tanto asociativo como de responsabilidad de nuestros responsables de las administraciones públicas, las empresas, los medios de comunicación y bueno, pues otros agentes, es decir, y otros responsables sociales, políticos, económicos. Yo creo que al final estamos consiguiendo una cosa que quizá hace años era impensable, es decir, sobre todo porque estamos hablando de que la discapacidad es diversa, es decir, formamos parte de la diversidad humana, tanto las personas con discapacidad como sus familias, y como tal se tiene que tener en cuenta en todas las políticas. Es decir, lo que estamos intentando ver muchas veces y hacer ver a las administraciones públicas es que cuando se piensa y se habla de educación, cuando se habla de política fiscal, cuando se habla de políticas de empleo, se tiene que hablar y se tiene que tener en cuenta en el desarrollo de esas medidas, como decía Julián al principio, que hay personas que por las circunstancias y por esa discapacidad pues tienen que tener unas medidas de apoyo especializado y específicas para poder resolver o intentar ser en igualdad de condiciones, superar esas barreras y obstáculos que tienen por motivo de esa discapacidad. ¿Cómo se consigue esto? Gracias a los derechos. Básicamente, es decir, y lo que tenemos que tener claro es que esto ya no es una cuestión de voluntad política o de una buena
idea que se ha tenido en un momento dado a nivel de administración del Estado, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento. No. Estamos hablando, como decíamos al principio, esto es inclusión, pero en clave de derecho. Mire usted, es que esto es... Aquí ya no hay buenas opiniones o buenas voluntades. La accesibilidad que comentabas al principio. La accesibilidad viene marcada como un derecho fundamental, que además es un derecho transversal que nos permite acceder a otros espacios de participación y de normalización en la vida. Es decir, si no hay accesibilidad, ¿cómo accedo yo a la educación? ¿O cómo accedemos al empleo? ¿O cómo accedo en igualdad de condiciones a los servicios educativos, culturales, a comprar, por ejemplo, ¿no? Es decir, casi todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomarse mucho más en serio, y de ahí, bueno, pues acogíamos con agrado el anuncio que hizo el presidente, sí, ¿no? De que, bueno, desde el año 94, que es nuestra ley de accesibilidad, pues considerábamos una prioridad, ¿no?, que se modificase. Pero es cierto que yo creo que hace falta darle un paso más, ¿no?, a esa concienciación y hacer ver y hacer valer pues que los derechos de las personas con discapacidad están ahí y son derechos humanos. Es decir, que ya no estamos hablando de una cuestión, como bien dices, que muchas veces pasan desapercibidas noticias bueno, pues positivas, que estamos generando empleo, que estamos generando un valor social a la sociedad, y lástima que solo salgan en los medios casos de discapacidad pues cuando hay una vulneración o hay algún tipo de... Casi un titular sensacionalista, sí, exactamente, ¿no? Cuando se puede sacar cacho, ¿no? Claro. Cuando se puede sacar... Entonces, más de titular de prensa que realmente claro, de lo que nos ocupa, que es exactamente, la concienciación propia social de la propia eso es. noticia. Efectivamente, como bien decís, además vosotros hace, pues ayer, el 2 de julio, celebrasteis el discurso de Emiliano García Paje en materia social respecto a la anterior legislatura. Hicisteis una valoración, como tú bien dices, positiva. ¿Qué esperáis de estas nuevas leyes, de estas nuevas normas? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? Que a fin de cuentas, José Antonio, es para lo que estéis aquí. ¿Qué ley es la que vosotros quisierais hacer? Más allá de lo que diga, evidentemente, los políticos de turno, porque las leyes deben de ser consensuadas con los profesionales y con las personas que de alguna forma están afectadas. Siempre consensuada. ¿Qué ley es la que queréis? Yo creo que hay una base... Que para lo que, claro, pues hay una base lógica, ¿no? Que las leyes tienen que resolver los problemas de la gente. Una ley no puede venir a agravar los problemas. Y tenemos, en el tintero se nos han quedado el desarrollo de algunas leyes. La Ley de Protección y Apoyo Garantizado, que se aprobó el año pasado, que hablábamos de los planes de futuro, de qué pasará con nuestros hijos cuando nosotros no estemos, etcétera. Eso es muy importante. No se ha desarrollado esa ley, hay que desarrollarla, evidentemente. Ayer en el discurso se anunciaban algunas leyes que son fundamentales. La propia ley del tercer sector, como has apuntado, consideramos básica porque, por ejemplo, esa relación que hablábamos al principio de la responsabilidad social de las empresas y de la propia administración con el tercer sector, hay que poner orden, hay que regularizar y hay que normativizar lo que somos cada uno y lo que no somos. Es decir, hay que definir lo que es el tercer sector y lo que no es. Y cómo nos vamos a relacionar con las empresas, con la administración. Se habla de una ley de atención temprana que consideramos que poner orden a la atención temprana, garantizar por ley el derecho básico a la atención temprana es básico, es decir, es fundamental. Y bueno, ya tenemos una ley en el 2014 que ya lo decía, pero que bueno, que hay que poner orden a esa ley de atención temprana, la ley de accesibilidad. Consideramos que lo hemos hablado esta mañana, fundamental diseñar una estrategia de educación inclusiva en nuestra región. En mi anterior... ¿Podéis entrar ya en la sí, por eso para digo. que En la última vez que yo estuve por aquí con Cristina, con nuestra presidenta, hablamos mucho de educación inclusiva. Estábamos en el tintero con el tema de la educación inclusiva y lo hemos hablado esta mañana. La educación es la base de muchas de las cuestiones que vamos a ver después y me imagino que mis compañeros coincidirán, ¿no? Es decir, si no tenemos una estrategia clara de desarrollo de la educación inclusiva, difícilmente los otros pilares de la inclusión vamos a ser capaces de conseguirlo, ¿no? Es que la construcción de una sociedad parte de la base de una educación equitativa, de calidad e inclusiva. Si tenemos eso, tenemos todo ganado. Es decir, pero no solamente en derechos. Es decir, hoy por hoy, en el 2008 España ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y realmente todavía hay muchas leyes, que todavía no se adaptan a esa convención. Es decir, estamos hablando de algo que se aprobó hace 11 años. Sí, 11 años. Y sin embargo, pues por ejemplo, con el tema de la educación inclusiva, recientemente el Comité de las Naciones Unidas a España le ha dado lleva ya reiterando
tirones de orejas por no cumplir la convención. Entonces, es algo como en tantas cosas, ¿no? No, pero es que es una convención que está reconocida a través de la Constitución. Está reconocida que tendríamos que cumplir con, y sin embargo todavía seguimos segregando y todavía abrimos la puerta para que existan, bueno, pues... Como empecemos a tirar, es que lo digo porque si empezamos a tirar de artículos de la Constitución que no se cumplen, pero además que no se cumplen y no hay ambigüedad ninguna, y no se cumplen taxativamente, y están de adorno, y nadie dice nada. Sí, pero por ejemplo en lo de la convención, resulta que como había quien no sabía interpretar qué significaba el artículo 24 sobre educación y el derecho a educación inclusiva, incluso las Naciones Unidas en el año 2016, en la observación número 4, explicaron qué es lo que se debe entender por educación inclusiva, para que no haya ningún tipo de duda, es decir, para que se pueda legislar en positivo. Y sin embargo, todavía pues se siguen... ¿Hay alguna posibilidad, no lo sé, como en tantas materias también importantes, esta de luego es la que más, no sé, de conseguir realizar algún tipo de pacto de Estado por la discapacidad? Que es algo, yo entiendo, uno de los grandes pilares de cualquier Estado que se precie de serlo en materia social. Hay una posibilidad, y de tal forma de que no haya regiones, comunidades autónomas que puedan tener mayor capacidad financiera para poder proteger a las personas que están dentro de una comunidad autónoma en detrimento o a favor de otras comunidades autónomas que por razón de la propia financiación tengan más recursos. Porque mucho se habla al respecto de que porque una persona a nivel de sanidad, que esa es otra, tiene que tener mayor facilidad en una comunidad autónoma que en otra. Bueno, y aquí en esto, ¿por qué no? Lógico. Cuando es tan prioritario como la sanidad. ¿Eso se prevé? ¿Eso está planteado? ¿Eso se ha hablado ya? ¿Eso ni se ha planteado? ¿Cómo está ese tema? Lo cierto y verdad es que con que hubiera por parte del Estado, es decir, un acuerdo sobre educación, ya iríamos bien servidos. Es decir, una educación donde haya un pacto de no andar cambiando, de que realmente adaptarnos a las normas internacionales, a los objetivos 2030, que son objetivos de desarrollo sostenible. Los sistemas educativos que llevamos desde que la Constitución española es Constitución. Más que ministros. Bueno, yo no sé, pero me suena como algo así como 9 o 10. 8, 9, sí, o sea, es un disparate. Pero sí, continúa. Sí, eso sin contar las leyes autonómicas. Claro, no, por eso digo. Las nacionales. Claro. Aquí tenemos una ley del 2007 a nivel autonómico y luego, bueno, pues ahora estamos con la LOMCE del 2013 que sigue vinculada a la LOE del 2006 y como tú dices, aquí tenemos varios hándicaps. Uno lo ha sacado antes Julián a reducir, ¿no? Es decir, el tener una altura de Estado y una visión de Estado que se habla mucho ahora estos días con la investidura a nivel estatal y estas cosas. Las elecciones, claro, pero al final ocurre una serie de cuestiones en los desequilibrios que existen en las comunidades autónomas, basados sobre todo en que muchas de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa que tienen que ver con derechos sociales, primero, no están reconocidos en el epígrafe básico de la Constitución del 14 al 29 y en muchos estatutos de autonomía, que de hecho también salía ayer en el discurso de investidura. Es decir, los derechos sociales, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la vivienda, de la sanidad, de la educación, pero cuando hablamos del pilar, de los 4 pilares del estado de bienestar, la educación está reconocida, está garantizada la financiación, la sanidad, las pensiones están como están, pero están reconocidas. En cambio, el bienestar social, los derechos, los servicios sociales no tienen esa garantía jurídica. ¿Qué ocurre? Y que luego a eso le añadimos el sistema de financiación autonómica, como tú decías. Si resulta que el modelo que tenemos, y que es uno de los retos que tiene esta legislatura Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, pero nuestra región y el Estado, evidentemente hay un desequilibrio en la financiación que hay que solventar. Es decir, en base a criterios de población, de territorio, de dispersión, como hablábamos, pues hay que marcar realmente un pacto de Estado que arranca primero de la financiación, porque hacer todo esto de lo que hablamos vale mucho dinero. Eso está claro. Y el dinero, al final, los derechos cuestan. Algún que otro político le he preguntado en alguna ocasión por aquí por el tema de la financiación autonómica, por ejemplo.
tan importante para las regiones. Y no os queráis que todo el mundo, cuando le hablas de eso, sabe y es consciente de lo que se habla, cuando es básico para el propio desarrollo de la propia región. Es decir, y lo ven como una cosa que me estás preguntando. ¿Pero cómo que te estoy preguntando? Pues lo que te tenía que preguntar todo el mundo. Otra cosa es que no sepa ni de lo que va. Es fundamental, qué duda cabe. Bueno, pues por las cosas por las que también hay que luchar. Pues curiosamente, Pedro Solbes, que fue vicepresidente y ministro de Economía, dijo que la financiación autonómica se había convertido en un sudoku. Sí. En un sudoku. Este país no tiene muy difícil de organizar. Sí, bueno. Pero bueno, respecto a un pacto. Sí, pero es muy importante, Julián, eso hay que dejarlo, eso hay que dejarlo ahí para que coste, Sí, pero para un pacto por la discapacidad, pacto de Estado por la discapacidad. Bueno, si no somos capaces de ponernos de acuerdo para formar un gobierno, imagínate para un pacto por la discapacidad o un pacto por la educación, que decíamos que era tan necesario. Ciertamente yo creo que cuando hablamos de derechos hay que empezar a acabar con las discriminaciones negativas. Digamos, el progreso de la mujer en la sociedad empezó a despegar cuando la segregación educativa por sexos se superó. Y en este caso de la discapacidad también empezará a despegar cuando la educación sea inclusiva y la segregación por motivos de discapacidad desaparezca. Es decir, cuando los centros de educación especial, digamos, se supriman como tales centros y se les busque otro tipo de funcionalidad a las personas que trabajan en ellos, que pueden tener ocupaciones muy útiles sin necesidad de que allí se convierta aquello en un gueto donde vayan a parar los chicos que no quieren en las escuelas, digamos, normalizadas. Creo que eso será algo muy importante. Y para conseguir que haya una educación inclusiva, como digo, hay que tratar de modo desigual a los desiguales. Esta mañana creo que me lo comentabas tú. Esa frase me parece genial, Julián. Ya sé que la has dicho antes, pero me parece genial. Antes que yo lo dijo Aristóteles. No, lo sé, pero yo no quería sacarlo. Pero es que me parece genial. Sí. Lo hablábamos, me lo comentabas tú esta mañana, José Antonio. ¿Por qué a los chicos, digamos, con necesidades educativas especiales, que se les hace una diversificación, una adaptación curricular, después no pueden titular cuando terminan la ESO? Evidentemente, y tú me decías, bueno, es que hay padres de chicos normales que consideran que es una injusticia que a una persona que ha seguido los cursos con una adaptación curricular titule y que a lo mejor su hijo, porque le han quedado 2 asignaturas, no acabe titulando. Claro, a esta gente, por eso digo que es un tema de cambio de mentalidad de la sociedad, hay que hacerle comprender que es que son desiguales y que por tanto hay que tratarlos de modo desigual a uno y a otro. La exigencia para un chaval normal no debe ser. Pero yo no hablaría en términos de... Yo ahí discrepo de Julián y no hablaría, no en el término de aristotélico, sino que yo no hablaría de normalidad o no normalidad. Yo creo que al final el discurso heteronormalizado que tenemos muchas veces, como nos pasa con el discurso de género, con el discurso de otras diversidades sexuales, por ejemplo, pero en este caso en la discapacidad, yo creo que aquí ¿qué es normal? Es decir, es que yo no entiendo que mi hijo por tener discapacidad no sea normal. Es decir, realmente ¿dónde está escrito que lo normal es ser así, asado? El problema es lo que no es normal es el sistema, es decir, las personas, todos yo creo que somos normales. Que Julián se refiere a la forma exactamente, el trato, sí. Trato. Pero que muchas veces en el lenguaje corremos el riesgo de... el propio lenguaje, que podemos correr el riesgo de nosotros intentando explicar las cosas, a lo mejor malversar generar exactamente. Comunicación. Yo creo que lo que no es normal es que un sistema trate de esta manera y que lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, el mérito, las competencias, el desarrollo, el esfuerzo que ha hecho un sistema invirtiendo dinero público en profesorado, en apoyos, las familias invirtiendo horas y demás, y sobre todo los chicos y las chicas con discapacidad que con 17, 18 años llevan toda su vida formándose, terminan la educación secundaria y, como hemos dicho esta mañana, y se van con una mano delante y otra detrás. Es decir, no titulan. ¿Por qué? Pues porque el sistema ha establecido que si tienes una adaptación curricular significativas, etcétera, no puedes titular. ¿El problema cuál es? Que después fuera hace mucho frío. ¿Por qué? Porque no hay tampoco unas alternativas claras que ese pacto por la educación debería haber puesto encima de la mesa y que entre todos y todas tendremos que buscar esa salida.
porque tenemos muchos chicos y chicas y de hecho hace poco se publicaban las tasas de abandono escolar temprano en España y seguimos siendo uno de los países, si no, yo creo que éramos el segundo, que más alta tasa de abandono escolar temprano tenemos. Sí. Con lo cual nos lo tenemos que hacer mirar. Permitidme que lea una cosa porque quiero que me digáis algo al respecto, creo que es bastante importante. El pasado 28 de junio nosotros publicamos una noticia que en referente al CERMI Castilla-La Mancha, al CERMI en general, y también a esta campaña X Solidaria por parte de las empresas, que voy a leerles y que nuestros invitados contertulios pues entren al trapo de ello porque creo que es muy importante. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, CERMI, se ha unido al llamamiento de entidades del tercer sector que trabajan por avanzar hacia una sociedad más inclusiva y solidaria y ha animado a las empresas de Castilla-La Mancha a sumarse a la campaña impulsada por la plataforma del tercer sector y por la plataforma de ONG de Acción Social y ha manifestado el compromiso de la entidad con la X Solidaria de las empresas y comprometerse así con la transformación social. Una medida que a partir de este año permitirá a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra que declaran a financiar proyectos sociales, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018. Al igual que existe en el impuesto de la renta de la persona física IRPF desde hace casi 3 décadas, según informó CERMI en nota de prensa. Igual que ustedes marcan, esperamos que marquen en su renta, en el caso de trabajadores, marcan la X para determinar que el 0,7% vaya a determinada acción social, pues este año lo será igual para el caso del impuesto de sociedades de evidentemente las entidades jurídicas, de todo tipo jurídicas, digo limitadas y sociedades anónimas que imputen por el impuesto sobre sociedades, que evidentemente no son todas las entidades jurídicas, que quede claro. Las empresas interesadas podrán sumarse de manera voluntaria y sin que les suponga ningún gasto marcando la casilla 00073 del modelo 200 del impuesto de sociedades o la 069 del modelo 220 de su impuesto de sociedades en el apartado de otros fines de carácter social. Estoy leyendo casi de memoria, me estoy acordando casi de memoria, y contribuir así a mejorar y fortalecer la sociedad para hacerla más justa, inclusiva e igualitaria. Me resulta difícil intentar leer y al mismo tiempo decirles lo que evidentemente yo intuyo, bueno, más que intuir, leo en el impuesto sobre la sociedad que intento tener delante de mi cara. Para visualizar, decía la nota de prensa, esta nueva medida se ha elaborado material informativo que se difundirá también desde el CERMI Castilla-La Mancha con el objetivo de que las empresas conozcan desde este 1 de julio, desde antes de ayer, que desde el 1 de julio podrán destinar el 0,7% de la cuota íntegra que declara a fines de proyectos sociales. Bueno, dicho lo cual, dado que creo que es mucho dinero lo que hay en juego, podéis entrar al respecto de lo que queráis. Sí, pues es lo que hicimos ya, venimos haciendo estos años con la X Solidaria, como bien dices, que cualquier ciudadano o ciudadana que en su declaración de impuesto en sus rentas marca el 0,7 en la casilla de fines sociales o de la Iglesia, lo que se consiguió el año pasado es, bueno, pues un acuerdo con el gobierno para que a través del impuesto de sociedades todas aquellas empresas de Castilla-La Mancha que quieran contribuir a financiar a través de este impuesto y colaborar con el 0,7 de su base imponible, en este caso del impuesto de sociedades, pues se pueda destinar un porcentaje que no le va a suponer más impuestos, sino de la cuota íntegra. De la cuota íntegra, perdón. Sí, efectivamente. No le supone más dinero porque no tiene que declarar, no tiene que pagar más dinero, sino de lo que tiene que pagar, pues el 0,7 va a fines de interés general, a fines de interés social. ¿Para qué? Porque evidentemente con este dinero se puede consultar a través de la página web de la plataforma de ONGs o a través de la plataforma del tercer sector dónde va ese dinero. Es decir, con ese dinero se están financiando proyectos de Cruz Roja, de todo el tercer sector, de organizaciones de infancia, de discapacidad, de trabajo con personas con adicciones, con personas mayores, con colectivos de inmigrantes, de refugiados, etcétera, ¿no? Es decir, fines de interés general, que es lo que hablábamos antes también. Evidentemente, y algo muy claro, es decir, la ciudadanía marca una X y en este caso las empresas para ayudar a nuestras organizaciones que si no fuesen muchas veces por este dinero, pues algunos de nuestros proyectos, por ejemplo, me imagino Down tenéis a nivel de Castilla-La Mancha también algunos de estos proyectos que podéis comentar, pues no saldrían adelante, ¿no? Si no fuese por el CERMI. Vamos a poner malo esto, yo creo que es interesante, ¿no? Sobre todo porque ahora está próximo a cerrar el impuesto sobre sociedades. Por eso lo saco a colación, porque si lo cerramos ya, algunos lo habrán incluso cerrado ya. Sí, yo creo que... Como todos esperamos hasta el último día. Sí. Yo creo que es fundamental
que se empiece a tomar conciencia también por parte de los empresarios de la importancia de esta colaboración a fines de interés social. Que seguramente esto del 0,7 es un paso adelante, pero yo creo que hace falta ir más allá, hace falta que de una vez el gobierno se tome en serio la elaboración de una ley de mecenazgo que, sin duda, digamos, abra camino o les abra vías a las empresas para, digamos, financiar también actividades de interés social como estas, con el fin de que no ocurran cosas tan rocambolescas como que a un señor que dona 300 y pico millones de su peculio personal para la sanidad en España, le estén lapidando, claro, porque parece que es que como lo hace, no porque le obligan en una declaración de la renta, en una declaración de impuestos de sociedades, sino que lo hace de un modo absolutamente altruista, eso está mal. Bueno, pues bueno, vamos a ver si siendo a través del 0,7 a todo el mundo le parece bien que se hagan esas aportaciones. Puedes decir el nombre del señor si quieres, ¿eh? Pero creo que es fundamental que haya una ley de mecenazgo con el fin de que, bueno, pues empecemos a acercarnos un poco a esos otros países, especialmente anglosajones, donde sabemos que las fundaciones son tan importantes, ¿verdad? Y que realizan esa estupenda labor. Pero bueno, los políticos... ¿Querías algo al respecto? No, simplemente que es una aportación que hacemos todos, que pueden hacer todas las empresas, que en el IRPF de las personas físicas podemos hacer cualquiera de los que hacemos declaración a la renta y además no nos cuesta ni un euro. Yo iba a decir que vamos a ver que es una aportación que no cuesta nada, no cuesta nada. Simplemente marcarla. Ustedes no van a pagar mayor cuota del impuesto sobre sociedades. Es simplemente acordarnos de que gracias a eso pues podemos estar financiando muchos proyectos. O cofinanciando algunos servicios, que es un tema que también hemos comentado algunas veces, ¿no? Y hemos sacado a la palestra y que sale permanentemente el sector, y es uno de los temas que también hemos puesto en la agenda política, ¿no? Con la ley del tercer sector se va paralelo o parejo, en este caso, el sistema de concertación social en Castilla-La Mancha, porque hay que poner ese plan de estabilidad. Ayer el presidente hablaba de cohesión, de competitividad, de sostenibilidad, ¿no? Como 3 pilares de esta nueva legislatura. Y esos 3 pilares para nosotros son fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos esa estabilidad, formar parte de ese sistema de cohesión social y ser competitivos también. Pero para eso necesitamos un cambio en el sistema de mantenimiento y de financiación de los recursos sociales públicos. Os voy a hacer una pregunta un poco, no sé si era políticamente o incorrecta o no, algo que me da exactamente igual, pero el hecho de que haya, digo a nivel legal, tanta comunidad autónoma a nivel de luego legalizar determinadas cosas como, por ejemplo, la discapacidad, ¿esto es perjudicial a la hora del consenso? ¿No lo es? ¿Vosotros qué opináis? Bueno, lo digo y sigo por el tema de lo del pacto, del pacto. de Estado, que yo es que sigo con mis 13, yo es que soy muy de pacto de Estado por casi todo lo esencial. Yo creo que la estructura, digamos, de las comunidades autónomas ha facilitado bastante el acercamiento de la administración a los ciudadanos. Eso sí, pero yo no digo de lo que ha acercado, que soy consciente. Hablo de lo que a lo mejor no está bien. Lo que está bien, lo que está mal es lo que a lo mejor hay que solucionar. Claro, ahí está el tema de qué competencias son las que se deberían haber cedido y cuáles debería haber mantenido el gobierno central. Digamos. En el tema educativo, yo creo que se ha cedido demasiadas competencias a comunidades autónomas y vemos cómo la educación pues ha llegado al estado en que está y lo difícil que es, por ejemplo, tener una educación, digamos, igual en todo el estado, ¿verdad? Pero en otras cuestiones creo que han sido muy positiva la aportación que han hecho. Quizás ya digo, creo que lo que habría era que delimitar muy bien cuáles son las competencias transferibles, cuáles son las que no se deberían transferir, en qué pueden legislar las comunidades autónomas y qué es lo que debe ser competencia exclusiva del Estado legislar. ¿En qué materias? Y hay algunas materias en que creo que es importante que el Estado establezca leyes básicas que tengan que respetarse en todas las comunidades. Claro, porque eso te da esa cohesión y esa homogeneidad en cuanto a que todos los derechos de los ciudadanos, independientemente de donde vivas, sean los mismos, como dice Julián, las leyes básicas, por ejemplo, que se han pedido en el Estado en los últimos años, una ley básica de servicios sociales, es decir, que los servicios sociales haya un mínimo que nos garantice a toda la ciudadanía en España, que independientemente de donde nazcas, igual que ha pasado con la ley de dependencia y promoción de la autonomía personal, al final hay una ley marco, la ley 39 de 2006,
pero luego cada comunidad autónoma tiene su propia normativa de desarrollo y hay 17 sistemas de dependencia en España. Ese pacto por la discapacidad, por los derechos y demás, e incluso hace poco también pusimos encima de la mesa una ley básica de atención temprana. El anuncio que se hacía ayer, pues a nivel estatal se puso encima de la mesa, es decir, que los requisitos mínimos y los derechos de atención temprana como mínimo en España vengan marcados por esa ley estatal. Yo creo que al final sí que es cierto que se ha facilitado, ¿no? La cercanía, la gestión, sí, el bueno, trabajo ya, diario. Yo no hablaba de pero eso, lo hablaba básico, de exactamente, lo que no se ha hecho y esa base, y luego pues la homogeneización en cuanto a los derechos y recursos que tenemos las entidades sociales. Mira, lo hicimos con la ley del tercer sector, pero se han desarrollado muy pocas leyes del tercer sector. Euskadi, Baleares, Extremadura y pare usted de contar, es decir, no hay mucho más. Entonces, bueno, pues... Yo ahí quería hacer una Por favor. Precisamente en el informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Educación en España apunta que, porque hay respuesta por parte de España de que, claro, que las transferencias están hechas a las 17 comunidades autónomas. Entonces, el comité lo que viene a decir es que le parece muy bien, pero que quien firmó la convención fue el Reino de España y que, por lo tanto, tiene obligación de velar porque en esas 17 comunidades autónomas se cumpla lo que ellos han firmado. Correcto. Es decir, puede hacer la transferencia sin ningún problema, se puede desarrollar, pero es obligación del Estado español velar porque la convención se cumpla en todas y cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que hay poco que alegar a eso. Y no se está velando. Evidentemente. Bueno, no lo sabemos digo, ahora. Digo porque, yo, que pregunto. Por lo que dice el comité, es que no. Ahora no. Por eso. Hasta que no se nombre gobierno y se pongan otra vez a digo hasta trabajar, ahora. No. A nivel estatal estamos ahí esperando. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, como saben todos ustedes, que pretende concienciar a la población de la inclusión y el respeto sobre la cuestión. Este año 2019, el lema es no dejar a nadie atrás. Yo creo que está muy clarito, ¿no? Sí. Igual que se llama este programa que nosotros hacemos, ¿verdad, José Antonio? Inclusión en clave de derechos, pues no dejar a nadie atrás, yo creo que eso es fundamental. ¿O no es así? Eso es lo que dice la ONU. 2019, no dejar a nadie atrás. Lemas del Día Mundial del Síndrome de Down. Es que eso es lo que dice la ONU, ¿eh? Sí, el lema de Down España en este caso era qué suerte de tenerte. Bueno, yo hablo del que dice... marcó la ONU. Yo digo el que marcó la ONU. Sí. No dejar a nadie atrás. ¿El de España es? El que marcó Down España era la suerte de tenerte. Es decir, hubo una campaña donde... ¿Algún vídeo pusimos nosotros? Sí, era, pues, hablaba, en el vídeo de la campaña salía un hermano, pues, hablando de su hermano con síndrome de Down y entonces, pues, bueno, pues venía a decir que qué suerte de tener un hermano así. Muy bonito, muy bonito. Bueno, algo que se nos quede en el tintero antes de que nos emocionemos todos y que queramos decir. Madre mía, pues tenemos... Porque son tantas cosas, pero el tiempo que tenemos es el que tenemos. Cosas, sí. Sobre todo por el tema de la ley que nos ocupa y que queréis, José Antonio. ¿Qué es lo que vosotros queréis realmente? Reivindicar una ley que... A ver, nosotros en Castilla-La Mancha está claro nuestra hoja de ruta. Aquí está Emiliano García Paje. Sí. ¿Qué le decís? No, Emiliano lo sabe perfectamente. Bueno, pues repetírselo. Emiliano sabe perfectamente y el presidente y gran parte del gobierno saben. Nosotros, evidentemente, es una ley del tercer sector que regule y que ponga encima de la mesa cuál es el marco de relaciones y el sistema de referencias que tenemos, ¿no? Y que vamos a tener, que eso lleve a la estabilidad y al concierto social. Esa ley de atención temprana, evidentemente, tiene que ir de la mano de un desarrollo reglamentario lo antes posible. Hablamos de un sistema educativo que necesita una reforma, que necesita avanzar sobre todo en el tema de educación inclusiva, poner encima de la mesa una nueva ley de accesibilidad, por supuesto, cuanto antes, poner encima de la mesa la reforma de la ley de empleo público, del acceso al empleo público para las personas con discapacidad, que también es básico y es fundamental porque tenemos que darle un enfoque nuevo y diseñar una estrategia de empleo para las personas con discapacidad en la región, porque sin el empleo pues no hay inclusión tampoco. Lo decíamos al principio. Hay un ámbito, claro, hay un ámbito y un aspecto que pasa totalmente desapercibido muchas veces y que son dos ámbitos que nos afectan, que es el espacio sociosanitario. Es decir, el ámbito sociosanitario necesita una coordinación, una regulación y un marco de, fluido en el cual se pongan encima de la mesa cuáles son todos los servicios, apoyos y recursos que necesita el sector. Yo creo que en ese aspecto
debemos avanzar mucho más, ¿no?, en el ámbito sociosanitario. Y luego, evidentemente, lo que hablábamos también con respecto, pues, a otra serie de medidas de ayuda, de protección, de apoyos y demás, que seguimos desarrollando, ¿no?, en cuanto a infraestructuras. Tenemos un nuevo periodo de programación a la vuelta de la esquina de los fondos europeos, tanto FEDER como Fondo Social Europeo, y de cómo hagamos la tarea y cómo hagamos las cosas, pues vendrán unos recursos o no a la región. Y evidentemente ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto, ¿no? Porque sobre todo lo que tiene que estar esta ley es dotada. Exactamente. Es decir, lo importante es dotarla, porque si no hay dotación, por mucho que se diga, no se puede hacer nada. No se puede y los políticos no suelen hablar de este tipo de cosas económicas. Las leyes está muy bien hacerlas, pero tienen que estar dotadas. Si no, al final no se pueden hacer y se queda todo en agua de borrajas. Yo a eso también añadiría una cosa, y es que muchas veces se dota como gasto. Y, por ejemplo, la educación, todo lo que se expone como excusa que, por ejemplo, la implantación de una educación inclusiva necesita muchos medios, necesita mucho gasto. Yo diría, no necesita gasto, necesita inversión. Porque a la larga, si hacemos una gran inversión en educación, luego tendremos unos ahorros, pues, en dependencia, porque tendremos a ciudadanos más independientes, que por lo tanto tendrán menos dependencia. Tendremos ahorros en campañas de sensibilización porque no harán falta. Porque es importante diferenciar el gasto de la inversión. Entonces, estamos haciendo una inversión de país a largo plazo. Me parece muy bien. Y entonces creo que es importante que se trate desde el punto de vista de inversión a largo plazo. Muy bien. Que tomen nota, quien quiera tomar nota. Julián, despide el programa. Pues sencillamente dejar constancia de que para que podamos contar con una sociedad realmente inclusiva y que las personas con discapacidad intelectual gocen de todos sus derechos, tenemos que poner las condiciones que lo hagan posible, no solo el gobierno, sino toda la sociedad civil en su conjunto. Es obligación de toda la sociedad civil en su conjunto el crear esas condiciones, el establecer esas bases, ¿verdad?, que hagan posible esa inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, con el fin de que dejen de ser vistas como una carga y empiecen a ser vistas como agentes que pueden colaborar al progreso, al desarrollo, al bienestar de la sociedad en su conjunto. Y yo repito una vez más lo que ha dicho José Julián, que sepan ustedes todos, toda la sociedad, que esto es una inversión. Nunca puede ser un gasto. Pues José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha, amigo, que ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Igualmente. José Julián García, secretario de DEUN Castilla-La Mancha, gracias, enhorabuena por estar aquí, por hacer lo que hacéis. Y Julián Carvajal, presidente de DEUN Castilla-La Mancha, pues igual, mis felicitaciones por un trabajo impagable a los tres. A los tres y a toda la federación del síndrome de Down de Castilla-La Mancha, que sois muchos, me consta mucha gente trabajando. Somos seis asociaciones. Ya, muchos. Oye, pero antes de despedirnos, decirlas cuáles son, para que no se pues nos... está Down Talavera, está Down Toledo, está Down Guadalajara, está también Down Cuenca, Down Caminar Ciudad Real y Down Valdepeñas. Gracias, José Julián. Gracias también a la CERCA por este programa que yo creo que acerca la problemática, digamos, social al conjunto de los ciudadanos. Gracias a vosotros. Una gran labor. Pues ya repito, José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Julián García, secretario de DEUN Castilla-La Mancha y Julián Carvajal, presidente de DEUN Castilla-La Mancha. Un privilegio, un placer. Y a todos ustedes, ya saben, pueden ver este programa cuantas veces quieran. Ha sido un programa de inclusión en clave de derechos que hacemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en colaboración con CERMI Castilla-La Mancha. Hoy ha sido día 3 de julio, que sean felices, que pasen buena tarde y iba a decir abríguense, no, tomen el fresco todo lo que puedan, que hace mucho calor. Buenas tardes.